Bueno, soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Para la carrera de Administración de Proyectos vamos a dar un pequeño repaso a lo que sería la unidad 2, que es representación de proyectos mediante una red. Entonces recordemos que una de las actividades más importantes y más estereotipadas en las organizaciones pues es la que se refiere a la planificación. Esta actividad tiene muchas connotaciones y alcances, desde lo que significa la planificación lógica de actividades hasta lo que es la planificación estratégica y lo que sería la planificación financiera. Entonces, con respecto a esto, nosotros vamos a empezar a ver algo que sería las redes de actividades, que serían los elementos de una red con nodos y con flechas. Entonces tenemos que una red de actividades es un grafo que tiene dos características. La primera característica es que debe de existir una relación de precedencia que va a ser ejemplificada con el símbolo omega entre las actividades del programa que constituyen la red. Y esta relación debe de ser de tres tipos. Puede ser transitiva, que es si U, V y W son actividades de la red y esas actividades están relacionadas con W de acuerdo al siguiente planteamiento, que es si U precede a V y V precede a W, entonces U precede a W. La otra relación es de carácter no reflexiva. Es no reflexiva la relación si una actividad no puede estar relacionada, es decir, precedida por sí misma. Y se simboliza con la siguiente expresión, que es U no está precedida de U. Y la siguiente es la relación no simétrica, que es no simétrica una relación si U no es precedida por V, entonces V no precede a U, ¿sí? Que sería esta de aquí. Lo que quiere decir que si una actividad precede a otra, esta última no puede preceder a la anterior. Y la segunda característica es que una duración en tiempo, y debe de existir una duración en tiempo y costo determinadas para cada actividad. Entonces, para representar y tipificar una red de actividades existen dos enfoques. El primer enfoque es el enfoque clásico americano. En este se explica que los nodos de la red representan lo que serían los eventos o los sucesos. Entonces, un evento va a constituir un hecho bien definido en el tiempo. Por ejemplo, el fin de un estudio, la fecha de un matrimonio, la fecha de recepción de un cargamento, la fecha de inicio de una operación mecánica. Y estos eventos van a indicar el principio y el fin de las actividades y no van a consumir tiempos ni recursos. La otra parte es que los arcos o ramas de la red van a representar las actividades o las tareas que se van a realizar y se van a definir como la ejecución efectiva de una operación consumiendo tiempo y recursos. Por ejemplo, estudiar una profesión, distribuir mercancía o operar una maquinaria específica. Y la siguiente cuestión es que también debe de tener un programa, que es una secuencia lógica de actividades con sus interdependencias ligadas para alcanzar un determinado objetivo. Es decir, que una red de planificación es la representación gráfica o el grafo de un programa. Entonces tenemos que una actividad del programa puede ser representada de la siguiente manera. Entonces tenemos que debe de haber un evento inicial. Este evento inicial va a ser identificado por una actividad y la duración de una actividad y vamos a llegar a lo que sería un evento final. Entonces esto es una notación tradicional que podemos necesitar y significa que podemos necesitar del concurso de ciertas actividades llamadas ficticias o fantasmas. Este tipo de actividades se usan de manera auxiliar para realizar conexiones complejas y se representan por un trazo punteado con la característica de que tienen un tiempo y un consumo de cero. Los casos en los que se usan estas actividades ficticias pueden ser, por ejemplo, en este programa, ¿no? Una actividad ficticia para un caso 1 lo podemos ver en la siguiente figura, donde la actividad A, que es esta, ¿sí?, está caracterizada por los nodos 1 y 2, ¿sí? Estos son los nodos, los pasos de los pasos a seguir y esta es la actividad. Y la B
de esta actividad y la B y la C están caracterizadas por los nodos 2 y 3, mientras que podemos ver que la D va a estar caracterizada por los nodos 3 y 4. Entonces, cuando nosotros agregamos una actividad ficticia, la vamos a representar con líneas punteadas, que en este caso podría ser F1 y F2, donde F1 y F2, como les decía, serían las actividades ficticias, ¿sí? Entonces, en esta figura, la actividad C debe ser posterior, si se dan cuenta, a A y a B. Pero la actividad D debe ser posteriormente únicamente a la actividad A. Entonces la figura como tal no refleja estas relaciones. Para ello es que se usan estas actividades ficticias, como se va a presentar a continuación. Entonces este sería el caso 2. Nosotros tenemos aquí la actividad A y la actividad B. Estas van a preceder a la actividad C y a la actividad D, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos un punto en común, que sería el punto 3. Nosotros podemos empezar de manera separada la actividad A y la actividad B, pero juntas deben de llegar a al punto 3 para poder comenzar la actividad C y la actividad D para llegar al punto 4 y 5. Y esto lo podemos marcar con una actividad ficticia de esta manera, donde seguimos teniendo los puntos por separado de la actividad 1, de la actividad A y de la actividad B, y ya es donde llegamos al punto 3, donde ya tenemos esta, ¿cómo decirlo?, esta actividad ficticia, ¿sí? Ya que en la figura, bueno, la actividad C debe ser posterior a A y B, pero la actividad D únicamente, ¿sí?, es posterior a A. Entonces por eso es que nosotros los separamos estos nodos. O sea, porque en realidad B no está condicionando al siguiente paso, sino únicamente A está ligada con B. Entonces B es que se realizaba de manera simultánea a la actividad A, pues no está relacionada con el emprendimiento de la actividad D, pero nosotros la podemos unir en tiempos entre el 3 y el 4 por una actividad ficticia que no me afecta nada en tiempo, y de aquí es de donde sale mi actividad C. Bien, vamos a verlo de una manera un poquito más clara. Entonces, la notación que va a ser utilizada en esta red de actividades, ¿sí?, vamos a tenerla de esta manera, que va a ser una actividad inicial con una actividad final. Aquí vamos a tener separadas los puntos o la numeración de nuestras actividades, que sería la inicial, la final, ¿no? Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, las actividades que sean necesarias. Y vamos a tener marcados aquí lo que sería el tiempo de inicio más temprano de la actividad y el tiempo de inicio más tardío, ¿no?, para la misma actividad. Entonces, en esta anotación podemos ver que E0 va a ser el tiempo de inicio más temprano, que es conocido como Early Start, que es el tiempo necesario para que un evento comience a ser considerado que no hubo atrasos e imprevistos en las actividades antecedentes. L0 va a ser considerado como el tiempo de inicio más tardío, Late Start, que es el tiempo necesario para que un evento comience considerando atrasos e imprevistos en las actividades antecedentes. EF es el tiempo de terminación más temprano, que sería Early End, y este significa que es el tiempo necesario para la conclusión de un evento considerando un recorrido normal, sin imprevistos. LF es el tiempo de terminación más tardío, Late End, y es el tiempo límite de realización para un evento. Con cualquier ejecución que pase de esta fecha va a empezar a atrasar el programa planteado. A, que está aquí, es la identificación de la actividad que vamos a estar realizando, y T es la duración del tiempo de esta actividad. Entonces, esto es con respecto al sistema americano. Para el enfoque francés, en este enfoque vamos a partir de la premisa de que los nodos van a representar las actividades y las flechas solo van a representar las relaciones de precedente subsecuente entre las relaciones. En este enfoque no es necesario el uso de actividades ficticias, ya que las relaciones pueden ser representadas de manera directa. La terminología usada es la misma que en el sistema americano.
Como ejemplo, vamos a graficar por este enfoque a dos redes utilizadas para explicar las actividades ficticias en el punto anterior, y vamos a usar rectángulos pequeños para representar los nodos y las actividades. Entonces veámoslo de esta manera, ¿no? Que es lo que les decía, vamos a graficar las dos redes utilizadas para el ejemplo anterior, y vamos a notar que ya no vamos a necesitar el uso de estas actividades ficticias. Entonces, si se dan cuenta, ahora estamos utilizando rectángulos, como les decía, para ejemplificar lo que serían las actividades. Entonces tenemos la actividad A, B, C y D. Y entonces nosotros ya no vamos a empezar a tener actividades ficticias, ya nosotros vamos a poder dar una relación directa. A y B son actividades que están por separadas, pero A sí es una actividad directamente que va a preceder para que se lleve a cabo la actividad D. Y A y B van a estar relacionadas para la ejecución de lo que sería la actividad C. Entonces, la notación utilizada en la red de actividades del enfoque francés, ¿sí? Vamos a poder identificar en este caso ya los tiempos tempranos, los tiempos tardíos, los tiempos de inicio y los tiempos de fin de cada una de las actividades. Entonces, en la parte de arriba vamos a poder escribir los tiempos tempranos, y en la parte de abajo vamos a escribir los tiempos tardíos. Entonces, vamos a tener que E0 va a ser el tiempo de inicio más temprano, mientras que EF va a ser el tiempo de terminación más temprano. Estos son nuestros tiempos tempranos, el perfecto escenario. Mientras que L0 nos va a representar el tiempo de inicio más tardío, y LF el tiempo de terminación más tardío. Vamos a tener que poner entre L0 y LF la duración de la actividad, y esto va a marcar el inicio y el fin de cada una de nuestras actividades. Entonces, esto es con respecto a lo que sería el enfoque francés. Y vamos a pasar a lo que sería el análisis de redes de actividades por el método CPM-PERT. Entonces, uno de los problemas clave de las redes de actividades es hallar la ruta crítica, es decir, el camino más desfavorable a lo largo de la red que vamos a estar utilizando. Este camino debe señalar un recorrido de las actividades críticas. Cualquier atraso en alguna de estas actividades va a significar inevitablemente un atraso del programa total. El método de hallar la ruta crítica es conocido como CPM, que sería Critical Path Method. El método de cálculo de la ruta crítica se va a basar en dos procedimientos. El primero es hallar los tiempos tempranos del procedimiento, que es el cálculo de este cálculo se va a llevar a cabo de izquierda a derecha, ¿sí? Para la selección entre dos o más alternativas se debe tomar en cuenta el valor máximo. Por convención vamos a empezar siempre en 0. Y la parte 2 sería hallar los tiempos más tardíos procediendo del cálculo de derecha a izquierda. Y este debe de tomarse a la inversa de las alternativas de camino mínimas. Y se comienza con el último valor encontrado máximo, que va a corresponder a la duración total del programa. Vamos a ver un ejemplo para explicar esta parte. Tenemos los datos de un programa de actividades. Tenemos actividad A, B, C, D, E y F. Entonces, para que se lleve a cabo la actividad A, no requerimos ninguna actividad previa. Para que se lleve a cabo la actividad B, tampoco requerimos que se lleve a cabo ninguna actividad previa. Para que se lleve a cabo la actividad C, entonces ahora sí, necesitamos que se lleve a cabo la actividad A. Para la actividad D necesitamos que ya se haya llevado a cabo la actividad B. Para que se lleve a cabo la E necesitamos que se haya realizado la C. Y para que se lleve a cabo la actividad F necesitamos que ya se haya realizado la A y la D. La duración de cada una de las actividades: para A es de 4, para B es de 2, para C es de 5, para D es de 3, para E es de 1 y para F va a ser de 7. Entonces vamos a hacer 3 ejercicios. Vamos a hallar la matriz de incidencia que refleje las relaciones de precedencia en las actividades. Luego vamos a hallar la ruta crítica por el sistema americano, y luego vamos a hallar la ruta crítica por el sistema francés. Entonces empecemos con el primero, que es que vamos a realizar la matriz de incidencia, que va a reflejar las relaciones de precedencia de las actividades. Como les decía, para que se lleve a cabo la actividad A, no necesito ninguna otra actividad previa. Lo mismo que con B, no necesito que ninguna actividad se haya llevado a cabo antes de estas dos actividades para que puedan realizarse. Pero para que se lleve a cabo la actividad C, entonces aquí me está marcando que necesito primero haber realizado la actividad A.
para que se lleve a cabo la actividad D, aquí me está diciendo que necesito que se haya llevado a cabo la actividad B. Para que se lleve a cabo la actividad E, me está marcando aquí en mi tabla que necesito que se haya llevado a cabo la actividad C. Y para que se lleve a cabo F, mi tabla me está diciendo que yo necesito haber realizado ya la actividad A y la actividad D. Si pueden verlo, aquí viene ya representado en mi matriz de incidencia. Ahora, a partir de esta matriz de incidencia, vamos a empezar con la red de actividades del sistema americano. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Aquí, como ya les decía, vamos a ver el orden en el que se van a ir llevando a cabo los pasos. Aquí, si se acuerdan, vamos a tener la actividad que se está realizando en la parte de arriba de cada una de nuestras flechas. Y en la parte de abajo viene la duración de dicha actividad. Entonces, habíamos dicho que por convención íbamos a iniciar en los tiempos de 0. Acuérdense que este es el tiempo de inicio más temprano y este es el tiempo de término más tardío. Entonces, en primera instancia se va a llevar a cabo la actividad A, que va a tener una duración de 4, y la actividad B, que va a tener una duración de 2. Esto lo podemos ver aquí. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros decíamos, se llevan de manera separada A y B. Entonces, A, para que se lleve a cabo, necesitamos que tener una duración de 4. Entonces, es por eso que nosotros aquí tenemos que el tiempo mínimo va a ser de 4, mientras que el tiempo de término tardío máximo va a ser de 6, ¿sí? Esto es sumando por la parte de la actividad A y la actividad B, ¿no? Que sería el segundo paso. Ahora, para B, tenemos que B es de 2. Entonces, por eso es que vamos a tener en el tiempo inicial y en el tiempo final, vamos a tener 2 en el tiempo de inicio más temprano y en el término de término más tardío. Entonces, tenemos que para que se lleve a cabo la siguiente actividad que sería la actividad C, esta tiene que haber sido ya realizada la actividad A. Entonces, la duración de la actividad C es de 5. Entonces, lo único que vamos a hacer es sumarle a los tiempos de inicio y de término, ¿sí? Vamos a sumarle la duración de la actividad, que sería 4 más 5 son 9, 6 más 5 serían 11. Y pasamos al paso 4. Después, aquí, que sería que B es una condicional para que se lleve a cabo la actividad D, entonces la actividad D tiene una duración de 3. Entonces vamos a tener que 2 se le suma 3 y da 5, y a este 2 también se le suma el 3 y nos da 5. Entonces, para que se lleve a cabo la actividad E, necesito haber realizado ya la actividad C. Entonces, le voy a sumar, ¿sí?, a este 9 y a este 11 mis tiempos, que sería el tiempo de 1. Entonces, para 11 más 1 son 12 y 9 más 1 son 10. Pero aquí no le podemos poner el 10 debido a que no podemos, la actividad 6 no puede cumplirse dentro de este tiempo establecido de 10 por la duración del proyecto, que siempre debe de terminar en 12 y 12. Y lo vamos a ver aquí con esta actividad, que es para que se lleve a cabo la actividad F. Esta actividad F necesita que se haya llevado a cabo A y que se haya llevado a cabo D. Entonces, esta última actividad nos dejaban los tiempos de 5 y 5, pero F tiene un tiempo de duración de 7. Entonces, el tiempo de inicio más temprano, que era 5, le sumamos la duración de la actividad F, que 5 más 7 serían 12, y el tiempo de término más tardío, que era 5, le sumamos la duración de F, que es de 7, y de ahí llegamos a 12. Si se dan cuenta, no podíamos ponerle aquí el 10, porque para empezar siempre tiene que terminar en 12, y entonces no iba a dar tiempo para que se cumpliera la tarea, debido a los requerimientos de la última tarea, que es de F, que requería que se tuvieran ya terminadas la A y la D. Y para eso necesitábamos también cumplir con los tiempos de la tarea D, que eran estos, y no con los de C o los de E. Y por eso es que terminamos 12 y 12. Y si se dan cuenta, las relaciones 1, 2 y 3. Empezamos las dos sin ninguna relación, empezamos en 0. A y B se llevan de manera, de manera separada, y serían el paso 2 y el paso 3, pero ya para que se lleve a cabo la actividad C, entonces ya necesito haber tenido terminada la actividad A, y para que se lleve a cabo la actividad D, necesito tener terminada la actividad B. Ahora, para que se haga la actividad F, yo necesito ya haber tenido lista A y necesito tener lista B, y para que se lleve a cabo C, entonces yo necesito tener, para que se lleve a cabo E, necesito haber tenido la C. Y es así como nosotros tenemos este sistema
de red de actividades del sistema americano. La red de actividades del enfoque francés se me hace un poquito más sencillo, porque si recuerdan, nosotros íbamos a tener los tiempos de inicio más tempranos, los tiempos de terminación más tempranos, los tiempos de inicio más tardíos y los tiempos de terminación más tardíos. Y aquí va a estar señalada la duración de cada actividad. Entonces tenemos que A y B son actividades que están separadas, empiezan con 0, las dos, recuerdan, como en el sistema americano. Entonces mi tiempo de inicio más tardío va a ser de 1. Entonces si yo le sumo la duración de mi actividad, pues va a ser de 5. 1 más 4 va a ser 5. 0 más 4, que es lo que dura la actividad, va a ser de 4. Pero acuérdense que A va a estar relacionada con F. Entonces vamos a ponerle, no necesitamos poner una actividad ficticia, sino que vamos a darle un punto más por la correlación que lleva con F. Y entonces pasamos de 5 a 6. Entonces esta actividad A, que está relacionada con C, va a empezar igual, su tiempo de inicio más temprano para C va a ser de 4, que es donde nos quedamos aquí arriba. Mi tiempo de inicio más tardío va a ser de 6, tomando en cuenta el escenario, una posible demora debido a su relación con F. Y entonces vamos a ver la duración de la actividad C. Y la actividad C tiene una duración de 5. Entonces nosotros le vamos a sumar a 4, que es nuestro tiempo de inicio más temprano, 5, que nos va a dar 9 como tiempo de terminación más temprano. Y a 6 le sumamos la duración de la actividad, que es 5, que este es nuestro, acuérdense, nuestro tiempo de inicio más tardío, y esta la duración para que tengamos un total de 11, que sería el tiempo de terminación más tardío de la actividad. Ahora C va a anteceder a E, necesito yo tener terminada C para poder llegar a E. Entonces, como esta no está relacionada con ninguna otra, pasa directamente nuestro tiempo de terminación más temprano o más tardío, pasa directamente como los tiempos de inicio más temprano y más tardío para la actividad E. Entonces tenemos que la duración de la actividad E es de 1. Entonces 9 más 1, que sería el tiempo de la duración de E, es 10, y 11 más 1, que es el tiempo de la duración de E, es de 12. Entonces nosotros tenemos esta parte de aquí. Ahora, para la actividad B, decíamos, empezábamos con 0. Nosotros tenemos una duración de la actividad B de 2. Entonces, por eso es que tenemos como tiempo de término más temprano, de terminación más temprano 2, y como tiempo de terminación más tardío también vamos a tener 2. Ahora, en este caso, nosotros pasamos B, necesita ser terminada para poder pasar a la actividad D. Pasan directamente estos tiempos tempranos y tardíos como los tiempos de inicio, tempranos y tardíos para la siguiente actividad. La actividad D ya habíamos dicho que tiene una duración de 3. Entonces nosotros solamente tenemos que sumarle a este 2 el tiempo de la duración de la actividad, que es de 3, y llegamos a 5. A este 2 es el tiempo de la duración de la actividad, que es de 3, y llegamos también a 5. Estos se van a tomar como base para los tiempos de inicio más temprano y los tiempos de inicio más tardío para la actividad F. Y como la actividad F tiene una duración de 7, entonces nosotros simplemente al 5 le sumamos el 7 y nos da 12, al 5 le sumamos 7 y nos da el 12. Entonces esto es con respecto a la construcción de la red de actividades bajo el enfoque americano y lo que sería el enfoque francés. Entonces pasemos al cálculo de la ruta crítica con holguras. Entonces tenemos que la holgura se va a definir como la diferencia entre las fechas de inicio tardío e inicio temprano, o de final tardío o de final temprano, las cuales se van a encontrar de la siguiente, se pueden encontrar, discúlpenme, se encuentran recorriendo el cronograma de inicio a fin, situando todas las tareas en la primera fecha, que éstas puedan empezar de forma compatible, para que éstas puedan empezar de forma compatible con sus dependencias. Entonces, si se dan cuenta, este es un ejemplo aparte. Nosotros tenemos la tarea 1, el tiempo de duración de la tarea 1, tenemos la tarea 2, el tiempo de duración de la tarea 2, la tarea 3 y el tiempo de duración de la tarea 3, la tarea 4,
¿sí? Donde su tiempo de terminación, la tarea 6 y la tarea 5, ¿no? Con respecto a nuestro cronograma de actividades. Y estas flechas, los que nos van a estar diciendo, es la relación que se tiene con respecto al término de cada una de nuestras actividades. Entonces tenemos que la actividad 1 tiene una relación con la tarea 1 con la tarea 3 y con respecto al inicio, ¿no? Y el final de la tarea 3 está relacionada con el inicio de la tarea 4, el final de la tarea 1 está relacionada con el inicio de la tarea 2 y también con el inicio de la tarea 4, el final de la tarea 4 está relacionado con el inicio de la tarea 6, el final de la tarea 2 está relacionado con el inicio de la tarea 5 y estas son las que van a estar relacionadas con el fin del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver también lo siguiente, ¿no? Que sería las fechas del inicio y del final tempranos que se van a encontrar recorriendo el cronograma de inicio a fin, situando todas las tareas en la primera fecha, que éstas puedan empezar de forma compatible con sus dependencias. Entonces, si se dan cuenta, esta relación ahora va a la inversa. Entonces nosotros tenemos igual el tiempo de duración de cada una de nuestras tareas, de la tarea 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el fin de estas y la manera en la que estas se van a estar relacionando el fin de cada una de ellas con el inicio de la siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la holgura de un proyecto? Entonces, sirve para definir la duración mínima de un proyecto. En este punto nos señala que para definir el camino crítico del proyecto debemos buscar las tareas con un margen que sea igual a 0. Debemos focalizar los esfuerzos de dirección del proyecto en aquellas tareas que tienen una mayor repercusión en la duración total del trabajo y debemos facilitar la consecución de los objetivos temporales del proyecto con un esfuerzo menor por nuestra parte. Ahora, también nos sirve para optimizar la planificación del proyecto. En las tareas que no forman parte del camino crítico, su holgura nos va a permitir optimizar la planificación del proyecto mediante la toma de decisiones referentes a lo que van a ser la gestión de riesgos, costos o a la asignación de recursos, como lo que sería mover recursos de tareas con holgura a tareas sin holgura para disminuir la duración del proyecto. Y se dan cuenta, podemos empezar a ver, estas holguras se pueden ver con esta relación entre los tiempos de realización de cada una de las tareas. Ahora, de forma similar, podríamos reducir la cantidad de recursos asignados a lo que sería la tarea 6, si se dan cuenta, a la mitad, de tal forma que su duración pasaría a ser el doble. Y como lo vemos, esto no afectaría la fecha de finalización del proyecto, pero nos permitiría reducir el costo de esta tarea. ¿Qué significa? Si se dan cuenta, estas holguras, estas flechas nos permiten ver realmente cuánto tengo en tiempo, ¿sí?, para llevar a cabo esta tarea. Si se dan cuenta, para que se lleve a cabo la tarea 2 y la tarea 4, yo necesito haber tenido terminado la tarea 1 y la tarea 3. Mi tarea 1 no tiene realmente un tiempo de holgura, va prácticamente va el término bien ligado al inicio de la tarea 2 y de la tarea 4. Por otro lado, mi tarea 3 sí tiene un tiempo amplio de holgura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si yo le recorto, ¿sí?, recursos al desarrollo de la tarea 3, yo puedo tardarme más en desarrollarla, pero tengo un tiempo de holgura, ¿sí?, que me va a permitir realizarla de la misma manera, pero sin afectar el tiempo de producción de mis otras actividades o el tiempo de desarrollo de mis otras actividades. Y esto también lo podemos ver con la actividad 6. La tarea 6, si se dan cuenta, tiene una holgura muy amplia con respecto a lo que sería la tarea 5 y el tiempo estipulado para la terminación de mi proyecto. Entonces yo puedo reducir aquí la cantidad de recursos que estoy asignando, aunque mi tiempo de desarrollo de la tarea se amplíe, ya que tengo una mayor cantidad de tiempo disponible para poder realizar esta actividad y no me va a tener ningún costo, ¿no? Entonces, de forma similar, podemos reducir la cantidad de recursos asignados a la tarea 6 a la mitad, de tal forma que su duración pasaría a ser el doble, como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, cada riesgo debe estar relacionado con una tarea en concreto. Por lo tanto, un riesgo sobre una tarea que implique un atraso inferior a la holgura libre de esta
va a ser un riesgo poco importante, ya que no va a provocar atraso. Esto nos permite optimizar los esfuerzos de gestión de riesgos. ¿Qué es lo que nos dice? Las tareas con mayor margen son las que más pueden atrasarse sin afectar a la fecha límite, por lo que podemos asignarles los recursos con menor experiencia, que normalmente son los que menor rendimiento tienen y generan más riesgo. Es decir, si yo no tengo realmente holgura en la actividad, en la tarea 1, pues entonces yo no voy a escatimar en la asignación de recursos. Pero mi tarea 3, que tiene una holgura amplia, entonces ahí yo sí puedo asignar recursos con menor experiencia, ¿sí? Porque no tengo realmente un tiempo de espera, ¿sí? O no se vería tan afectado su relación con el inicio de mi tarea 5, ¿sí? Que es con la que yo tengo directamente una relación para poder comenzarla. Entonces, en caso de tener que subcontratar tareas, siempre va a ser preferible hacerlo en aquellas que tengan un mayor margen de holgura. ¿Sí? Ahora estas holguras o márgenes, que van a ser denotadas con la letra H, van a ser definidas de una manera general como la diferencia entre lo que serían los tiempos tardíos, que van a ser definidos como L, y los tiempos tempranos. Y se van a reconocer 3 tipos de holguras, ¿sí? La primera va a ser la holgura total, que es el atraso máximo, ¿sí?, de una actividad que puede tenerse sin alterar la fecha de su realización. La holgura libre es el atraso máximo, ¿sí?, que una actividad puede tener sin alterar la fecha fijada, que va a ser EF, y la holgura no libre va a corresponder a la holgura disponible para una actividad, y lo vamos a ver con las siguientes connotaciones. Entonces, la holgura total, que es HT, va a ser calculada por los tiempos tardíos F menos los tiempos tempranos 0 menos lo que sería delta. La holgura libre, que es HL, va a ser calculada por los tiempos tempranos F menos los tiempos tempranos 0 menos delta. Y la holgura no libre, que es HNL, va a ser calculada por los tiempos tardíos LF menos los tiempos tempranos EF, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de los tiempos tempranos y tardíos con respecto a las holguras. Entonces nosotros vamos a construir el cuadro de holguras para este ejemplo tomando los datos que habíamos visto en el sistema francés. Entonces nosotros tenemos la actividad A, B, C, D, E y F, ¿no? Y ya teníamos designada una duración de las actividades, que era de 4, de 2, de 5, de 3, de 1 y de 7, si recuerdan por lo del cálculo de las rutas críticas. Entonces nosotros vamos a ver que es 0 para estas, a la A y B es de 0, para C es de 4, para D es de 2, para E es de 9 y para F es de 5. Esto lo van a poder sacar del diagrama que habíamos visto hace ratito, que vimos lo que era la red de actividades del enfoque francés. Y ahí estaba marcado lo que era E0, que era 0, 0, 4 para C, era con la parte de los rectangulitos. Vuelvan a la diapositiva si quieren y váyanlos cotejando. L0, que acuérdense que era la parte de los tiempos tardíos, ¿sí? Y EF y LF. Y con estos mismos datos que estamos sacando de lo que era la red de actividades bajo el enfoque francés, vamos a hacer los cálculos de HT, HL y HNL, aplicando las fórmulas que vimos hace un momento, que estaban en la diapositiva anterior. Entonces, con estos datos vamos a poder calcular cada una de estas y vamos a definir cuál va a ser la ruta crítica. La ruta crítica va a ser la que corresponda o la que tenga los valores de 0, ¿sí?, con respecto a HT, HL y HNL. Entonces esa va a ser la ruta que vamos a tener que seguir. Entonces se puede notar que estas actividades críticas van a corresponder a aquellas donde HNL es 0. Sí, que es lo que yo les explicaba, que es esta parte de aquí donde nosotros tenemos 0 en las 3, ¿no?
Para trasladar los valores de este gráfico que corresponden al sistema que corresponden al sistema francés ahora al sistema americano, entonces vamos a tener que hacer algunas correcciones y vamos a tener que calcular L0 y EF bajo lo que sería la fórmula de tiempos tardíos igual a tiempos tardíos menos sigma, y lo que serían los tiempos tempranos F, que serían los tiempos tempranos más lo que sería sigma. Esto sería para calcularlos con respecto al sistema americano, pero lo tomamos directamente de lo que era el sistema francés. Entonces vamos a pasar a lo que sería la determinación de la probabilidad de cumplimiento de la programación de un proyecto. Entonces vamos a hablar para esto de lo que serían las redes aleatorias. Entonces muchas veces los tiempos de duración tienen un comportamiento que va a depender de condiciones futuras, es decir, se comportan de manera aleatoria. En teoría podemos asumir que estas duraciones pueden seguir cualquier distribución teórica de probabilidades, conocida o empírica. Cuando se presenta esta característica, el método se va a denominar como PERT, ¿sí? La literatura y los casos más comunes asumen que este tipo de problemas con respecto al comportamiento de los tiempos de duración siguen una distribución beta. Esta distribución tiene las características de que se manejan 3 tiempos, ¿sí? Que van a ser el tiempo optimista, definido como TA, el tiempo más probable, definido como TM, y el tiempo pesimista, definido como TB. El tiempo optimista se va a referir al tiempo mínimo en el cual la tarea puede ser ejecutada. Para este tiempo nos vamos a imaginar condiciones óptimas para el cumplimiento de todas nuestras tareas. El tiempo más probable es el tiempo que usualmente llevaría a ejecutar una actividad. Si fuera repetida varias veces lo vamos a tomar como sería la moda. Este es el tiempo que se va a registrar con más frecuencia cuando la tarea se repite en condiciones estrictamente idénticas y va a corresponder a la cima de la distribución de la probabilidad. Mi tiempo pesimista es el tiempo máximo que puede tomar el ejecutar una tarea cuando hay grandes demoras o atrasos en el trabajo, pero que no son debidos a factores extraordinarios, ¿sí? Y entonces esto está relacionado con algo que sería el tiempo esperado, que se va a ser definido como TE, que es considerado el tiempo esperado o duración esperada. Es llamada también el tiempo medio y corresponde al punto en el que se va a dividir la curva beta en dos áreas que van a corresponder al 50%. Y se va a calcular con esta fórmula. Y también vamos a utilizar lo que sería la varianza, que va a expresar la incertidumbre y va a indicar el riesgo de no acertar. Si TA, que era el tiempo optimista, y TB, que es el tiempo pesimista, están muy distanciados, entonces esto va a indicar que la incertidumbre va a ser grande. Y vamos a utilizar esta fórmula para poder calcular lo que sería la varianza con respecto a TA y a TB, ¿sí? Entonces vamos a ver que con respecto a esto tenemos que la distribución beta se puede graficar bajo cierto número de casos, que van a ser 3. El primer caso va a ser esta gráfica, donde el tiempo esperado menos el tiempo optimista van a ser mayores que el tiempo más probable y que el tiempo pesimista, ¿sí? Que sería en este caso, aquí está mal el gráfico, sería TB. Entonces, si se dan cuenta cómo es nuestra curva, eso significa que va a estar más cargada hacia este lado. Si se dan cuenta con respecto a la distribución beta, va a estar cargado nuestra distribución hacia este lugar. En el caso 2, va a ser cuando nuestro tiempo esperado menos nuestro tiempo optimista, ¿sí?, sea menor que la diferencia de nuestro tiempo más probable con respecto a nuestro tiempo pesimista, ¿sí? Entonces nuestra curva se va a cargar más hacia lo que sería este lado. Y lo podemos ver aquí, donde nuestro TM, que es nuestro tiempo más probable, ¿sí?, va a estar sombreado hacia este lado de lo que sería la curva beta. Y nuestro caso 3 se refiere a cuando nuestro tiempo esperado menos nuestro tiempo optimista sea igual que nuestro tiempo más probable y nuestro tiempo menos nuestro tiempo optimista. Y si se dan cuenta, nuestra curva no va a estar cargada hacia ningún lado. Entonces, la duración
total de este programa T va a ser igual a lo que sería la sumatoria de TEI, donde TEI es la iésima duración esperada crítica. Y la varianza del programa, que va a ser denominada como ST al cuadrado, va a ser SI al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de SI, donde SI al cuadrado es la iésima varianza crítica. Y la probabilidad de la realización se va a calcular con respecto a esta fórmula, que nos dice que Ka, que es el factor de probabilidad normal, va a ser calculado con respecto a TI, que es el tiempo establecido dado, menos el tiempo medio o la duración media del programa, entre lo que sería la desviación estándar del programa. Entonces, es importante saber todo esto porque la planificación y la programación de actividades va a ser una actividad a priori necesaria para encauzar el éxito futuro de las operaciones dentro de la organización. Estas herramientas de los diagramas de barras y de redes, a pesar de sus limitaciones, van a mostrar una gran practicidad y utilización en la planificación y programación de operaciones, y es por ello que su uso es bastante generalizado, aunque no es explotado en su verdadera dimensión. La planificación de actividades con recursos no cuenta hasta hoy con un algoritmo generalizado, más bien su análisis y planteamiento de una solución se hace con base en una teoría de ensayo y de error y con una base heurística. Y tenemos que tomar en cuenta que la planificación y la programación de actividades no tendría sentido si no se retroalimenta con el control y el monitoreo constante, que en este entendido las herramientas estudiadas ahorita van a permitir ser utilizadas tanto como mecanismos ex ante, así como mecanismos evaluativos ex post. Y tenemos que decir también que existe una amplia gama de programas que permiten el manejo de estas herramientas, cada una con sus virtudes y sus defectos, ventajas y desventajas. Entre los más conocidos vamos a tener Harvard Total, Project, Mac Project, Permaster, Timeline, ¿sí? Que son las que Project Manager, por ejemplo, Primavera, ¿sí? Que son algunos de los programas con los que ustedes están más familiarizados. Toda esta clase fue basada en un artículo padrísimo y muy bien explicado, que es de Terrazas, del 2011, que se llama Planificación y Programación de las Operaciones, que fue desarrollado para el Departamento de Administración, Economía y Finanzas, que en su volumen 14, número 28, de la página 7 a la página 32. Realmente está muy bien explicado. Si algo no les quedó muy claro, regrésense a la presentación, porque se necesita entender muy bien la parte de la matriz de las actividades para poder desarrollar la ruta crítica y después para poder hacer el cálculo de las holguras, para poder establecer cuál va a ser la ruta crítica ideal a seguir. Y realmente si no lo entienden con el video, pueden descargar este artículo, que está muy fácil de entender, está muy cortito, está muy bien explicado, y si no lo pueden descargar, también me lo pueden pedir, pero realmente espero que les haya aclarado un poquito las dudas con respecto a todo lo que sería la unidad 2. Y eso sería todo.